Hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén todos muy bien, con salud, con fuerza, con ánimo, con gozo en el Señor. Aleluya. Estamos pasando situaciones bien difíciles en muchos de nuestros hermanos, en muchas de nuestras familias. Sabemos que hay muchos hermanos que están enfermos y que hemos pasado, porque también nosotros tuvimos situaciones de enfermedad también. Gloria a Dios que fue realmente, como dice en la palabra, una leve tribulación. Y pues hemos estado mejorando, estamos mejorando también. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que se han sanado, que han pasado también ya toda esta etapa de toda esta situación que se está presentando a nivel mundial. Y queríamos hoy traer un tema muy especial, mis hermanos, para los matrimonios. Pero este tema realmente no solamente se relaciona con la pareja, yo creo que se relaciona a nivel individual y a nivel de familia y a nivel de iglesia y de comunidad. Entonces vamos a hablar, mis hermanos, para poner todo delante de Dios. Amén. Y que sea Él guiando nuestras palabras para que podamos edificar nuestros matrimonios. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en esta noche, Padre Santo, en esta tarde o en esta mañana. Damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir este tema, Padre Santo. Sé tú poniendo en nuestros labios las palabras, Señor, todo aquello que tú quieres que llegue, Señor, a nuestros corazones, que nos enseñe, que nos muestre, que edifique nuestras vidas, Padre. Damos gracias, Señor, por cada persona que está tomando este tiempo para escuchar estas palabras, Padre. Damos honra y gloria a ti, mi Dios. Que sea para tu honra, que sea para tu gloria. Tú eres, Señor, el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos da, Señor, las pautas de aprender cada día más de tu palabra, Padre amado. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor. Amén. Y dejamos todo en tus manos para que se haga tu voluntad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy tremendo para esta época. Y se trata de el control en el matrimonio. El control en el matrimonio se puede ver de dos maneras. Y realmente hay una manera que es dañina y la otra que puede ser beneficiosa para el matrimonio. Y nos referimos más que todo a la relación de pareja cuando hay ese control que es invasivo hacia la otra persona. Puede venir de parte de la esposa, puede venir de parte del esposo. El control es algo que puede dañar la relación y la puede llevar a una situación donde hay una persona que maneja todo, controla todo, y la otra se anula totalmente. Y esto genera muchas veces situaciones de que hay personas que viven en ansiedad, viven desesperadas, viven encerradas en ese sentir de no poder hacer nada ni opinar nada. ¿Por qué? Porque la otra persona es la que controla absolutamente todo. Y esto es muy peligroso para el matrimonio. Esto es muy peligroso porque va a llegar a generar situaciones donde esa persona se va a sentir tan sometida que va a querer buscar una salida y de pronto la salida que va a buscar no va a ser la más apropiada. Entonces, ese tipo de control es bien dañino, es bien, digámoslo así, destructor de la relación matrimonial. Amén. Nosotros tenemos que ver de dónde puede venir ese control, de dónde llega esa persona, ese control tan invasivo, tan dañino para con la otra persona. Tenemos que saber que hay muchas personas que han vivido situaciones difíciles en su pasado, en la niñez, pudo haber sido en su juventud, en su adolescencia, o también pudo haber sido de un matrimonio anterior al que tiene ahora. Así es. Se generan a veces muchas desconfianzas. Hay mujeres que, por ejemplo, vivieron un matrimonio donde fue abusada violentamente, físicamente, sexualmente, fue violentada. Y entonces esa mujer ya empieza a tomar desconfianza con esa nueva relación que tiene. Ya llega con una predisposición, exactamente. Es una predisposición la cual llega esa mujer a ¿qué? A controlar para que no vaya a suceder lo mismo que ella vivió en el pasado. ¿Por qué? Porque se siente de pronto que la reacción del esposo de ahora,
que se parezcan un poquito a las reacciones que tenía su esposo anterior, puede generarle a ella esa desconfianza de que va a suceder algo. Entonces ella genera un control sobre ese hombre, sobre ese varón, y muchas veces se anula al varón por las situaciones que esa mujer ha vivido. Y hemos visto en muchos matrimonios que muchas veces la mujer es la que pone todo, la que dice qué se hace y qué no se hace, decisiones las toma ella, todo tiene que preguntársele a ella, y es por esa generación de control. No es buena para el matrimonio. Primero que todo porque se está sobrepasando una autoridad establecida por Dios para la casa. El varón fue establecido por Dios como la autoridad de la casa. Amén. Y la mujer es la ayuda idónea de esa autoridad. Amén. Cuando se genera ese control de las mujeres que a veces llegan con desconfianza al matrimonio, tal vez porque de pronto el varón cometió el error de pronto de estar hablando con las amiguitas antiguas por el internet, por el Facebook, mandándole mensajitos, y la esposa lo vio y se enteró de la situación, y entonces empieza a generar un control. Ya no le cree en de pronto que entre al baño con el celular, ya es un problema. Claro. Ya empieza a generar control de no dejarlo solo para que no tenga el teléfono, para que no tenga cómo relacionarse con las demás, porque ya le generó una desconfianza. Entonces ella empieza a generar un control encima de él. Amén. Y eso también es perjudicial. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales se puede generar ese control invasivo y dañino para el matrimonio. Hay otras maneras de poder tener el control, y es también de tener ese temperamento que es controlador, y la mayoría que utiliza el control es el temperamento colérico. Entonces hay hombres y mujeres que se tiene ese temperamento demasiado elevado. Todos sabemos que tenemos los 4 temperamentos, pero cuando vemos que ese temperamento se está levantando demasiado en el control, ahí es donde hay que poner la solución. Exacto. Y donde poner de nuestra parte para poder ayudar a la pareja. Exacto. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, de que muchas veces el temperamento influye mucho en la persona, y más nosotros nos hemos dado cuenta que en la parte femenina, cuando hay una mujer que es colérica, quiere generar un control encima de todo lo que hay en el hogar. Entonces son situaciones que se presentan y que no entendemos. El esposo dice, pero ¿por qué mi mujer es de esta manera? ¿Por qué él controla tanto mi vida? ¿Por qué es tanto ese control, esa desconfianza, como esa situación? O los varones que a veces creen que la autoridad que se les fue otorgada o dada es para controlar la vida de todos y no dejarlos vivir como seres humanos, sino a lo que él diga y la razón que él tiene, porque el que controla se vuelve a veces hasta contra él mismo. Él no aprende. El que genera control así de esa manera no aprende. ¿Por qué? Porque cree que todo tiene la razón. Exacto. Y siempre tiene que ganar. Él no puede perder. Empata, pero no pierde. Entonces, el que genera ese control no aprende, no recibe, no quiere recibir. Entonces, ese control es dañino, es malo, es algo que llega a la relación y llega a la misma familia con los hijos. También puede convertirse en una situación donde los hijos también se van a sentir como agobiados, de que ya no van a poder ni siquiera respirar. Entonces, el control exagerado en esas áreas, en esa relación de matrimonio, puede llevar a un caos en el matrimonio. Y qué curioso es que ahorita en este tiempo donde todos estamos viviendo situaciones donde no tenemos el control, podemos decir que podemos generar controles en muchas cosas de pronto de las que hacemos en la vida, en el diario vivir. Pero qué curioso que ahorita en esta situación donde hay todo esto del virus y de esta pandemia, tú no puedes generar ningún control sobre eso. Amén. Es más, te enfermas, te haces el test y en los hospitales la respuesta es, vaya y quédese en la casa y cuídese. Ni siquiera ellos tienen el control de esto. Ni siquiera ellos saben cuál es la solución a todo lo que se está presentando. Y ahí es donde nos damos cuenta que cuando el hombre no puede generar ese control, ahí sí nos sentimos como frenados en lo que quisiéramos controlar. Ahí sí sentimos como algo que Dios nos está diciendo y nos
nos está hablando de que no tenemos el control de todo. Así es. Nosotros somos los que deberíamos más bien, en vez de generar ese control agobiante, ese control que impide a la otra persona ser quien debería ser, deberíamos aplicar lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer Colosenses 3 del 12 al 14. Colosenses 3 del 12 al 14, mi amor. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Tú, si eres una persona controladora, si eres una persona que le gusta estar enterada de todo y que nadie puede hacer nada sin que tú te enteres o tú tengas que dar la opinión para que se haga como tú quieres que se haga, si generas ese control en todo lo que tú haces en tu vida, tú tienes que empezarte a analizar qué es lo que está generando en ti ese control sobre todas las cosas que quieres hacer o sobre todo lo que los demás quieren hacer. ¿Por qué se está generando ese control en ti? Y muchas veces no es por cosas buenas, es por cosas que de pronto tú tienes guardadas en tu corazón y que nunca has hablado con Dios y has dado pie a que Él sane esa herida o sane ese rencor o esa situación que viviste en el pasado. Así es. Por eso dice este versículo, vestidos pues como santos. Amén. El hecho de ser vestidos de esa santidad Amén. quiere decir que nosotros debemos renunciar a todo control. Como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Debemos renunciar a ese control, debemos renunciar al generar esa desconfianza en uno mismo sobre las demás personas. Porque muchas veces nosotros somos los que generamos desconfianza hacia los demás. ¿Para qué? Para generar control. Entonces, por ejemplo, si tú le dices a tu esposa, mi amor, lávame el carro, por favor, que es que ahorita ya bajo yo y lo termino de lavar. Tú desde el principio empiezas a ver la esposa cómo está lavando el carro. No, pero es que eso no se hace así, mira, tienes que echar de esto así y así. Empiezas a controlarlo todo. O cuando el hombre va a estar en la cocina y entonces uno Y también se mete ahí. Y la mujer le dice, bueno, mi amor, ¿y qué me vas a preparar? Pero no, échale esto, agrégale esto. No le eche tanta sal. Mire que eso no es así. Ay, no eche los huevos así, no los frite de esta manera. No los bata así. Y genera control en todo detalle, en toda cosa de la casa. No deja que la otra persona exprese el ser que es. Así es. Entonces nosotros al vestirnos de esa santidad, de esa bondad que nos dice el Señor, debemos dejar eso atrás que nos afectó y perdonar. Amén. El perdón es liberador, es sanador y nos lleva ¿a qué? A una verdadera vida en Cristo. La vida en Cristo es donde Él lo controla todo. Amén. Donde nosotros dependemos de Él para todo. Amén. Y no, y muchas veces Dios quiere sanar nuestro corazón, pero nosotros tenemos tan cerrado nuestro corazón con ese control que le ponemos una coraza donde Dios no puede entrar y poder liberarnos. Hay muchas personas que están atrapadas en ese círculo y por más que van a la iglesia, adoran al Señor, vuelven a la casa y otra vez se vive el mismo círculo vicioso en el hogar. Y ahora es hora de que nosotros podamos abrir nuestro corazón al Señor, poder decir, Señor, aquí está mi corazón, límpiame, ayúdame y te entrego el control. Es muy Amén. importante que nosotros declaremos esas palabras porque nosotros mismos tenemos que decir, yo ya no quiero tener más ese control. Amén. Porque ese es un control destructor, un control que daña. Amén. Que está rompiendo el amor que hay en la relación. Amén. Entonces, cuando nosotros podemos llegar con esa libertad de decir, Señor, te entrego el control, suelto estas cosas que he tenido guardado por años. Entonces, vamos a dar paso a que Dios Amén. Empiece a transformar nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Amén. Ese yo creo que es uno de los pasos que es
muy difícil para ser de aquellas personas que lo controlan todo. ¿Por qué? Porque tienen que renunciar a ese control y tienen que dejar todos en manos de Dios. Pero miren qué curioso, ahorita estas situaciones que estamos viviendo en las casas, donde tenemos que estar todos encerrados, donde de pronto tenemos que cuidarnos los unos a los otros, donde no puedo tocar a mi esposa porque tengo de pronto la situación del virus y no puedo tocar de pronto a mis hijos, entonces ya no tengo el control. Amén. Ahora tiene el control que un virus, donde te cambia la vida total. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, o sea, como que el virus te está controlando a ti. Porque ya no puedes moverte de esta manera, te da fiebre por la mañana, se te va por la noche, o te da fiebre por la noche y se te va por la mañana. Nada de control, no tienes control sobre nada. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que realmente el que controla todo es el Señor, nosotros vamos a descansar en Él para hacer cada una de las cosas que tenemos que hacer en la vida. Es difícil a veces uno aceptar que el Señor realmente es el que va guiando nuestras vidas, es el que va haciendo todo lo que nosotros pensamos que hacemos nosotros, Él lo está permitiendo. Amén. Lo que alcanzamos en esta tierra es porque Él lo permitió. Lo que hemos hecho en esta tierra y hemos desarrollado como gente que ha conocido de Dios es porque Dios nos ha dado esa gracia. Nos ha permitido alcanzar conocimiento. Nos ha permitido de pronto conocer más de Él, acercarnos más a Él. Es lo que Él ha permitido. Él es el que está controlando todas las cosas. No es lo que tú haces, no es lo que tú logras, lo que tú alcanzaste. No, Él lo permitió. Cuando nosotros empezamos a aceptar eso, ahí es cuando entra entonces el que nos vamos a vestir como santos, con bondad, con esa humildad, con esa mansedumbre, porque sabemos que entonces Dios es el dueño. Y nosotros mismos sabemos cuando tenemos eso dentro de nosotros. Y ahí en ese momento es donde nosotros tenemos que empezar a decir, Señor, ayúdame, ayúdame. No quedarnos todavía con el control, todavía con esas acciones feas que sabemos Amén. que hieren a nuestro cónyuge y que no están trayendo bendición, sino al contrario, Amén. están generando rencor en la otra persona. Así es. Entonces, cuando nosotros nos sintamos así de esa manera, porque nosotros sabemos cuando nos portamos mal, el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces ahí es donde debemos empezar a tomar acción, empezar a decir, no, yo tengo que entregar ese control, yo tengo que decidir en mi corazón, dejar que el Señor entre y transforme mi vida. Eso sea es, Él el que decisión. sane mis heridas. Si tuve algún problema en el pasado, en mi niñez, con mis padres, en el matrimonio, con los hermanos, con cualquier persona, empezar a abrir el corazón al Señor y decir, Señor, sáname, aquí estoy yo, te entrego este control. Así es, así es. Eso es lo que madre, la decisión. Con el Señor todo es decisión. Tú eres el que decides. Tú decides qué vida quieres llevar una vida controladora o llevar una vida en libertad. Una vida que genere un amor que es el amor de Cristo en medio de nosotros. Eso es lo que tú vas a decidir. Tú decides cómo vivir en tu hogar, tú decides cómo llevar tu familia, tú decides a dónde tienes que ir cada paso que Dios te muestre. Tú lo decides. Todo es decisiones. Y si ustedes leen la palabra de Dios, mis hermanos, todos los varones de Dios y todas las mujeres de Dios que hicieron lo que fue porque ellos decidieron hacerlo. Amén. Dios les dijo y ellos decidieron hacerlo. Y para poder contraatacar esto, se necesita tener humildad, porque si nosotros no dejamos que la humildad salga, amén, vamos a seguir en ese control. Entonces, así es. El antídoto es tener humildad. La humildad. Y leamos 2 Corintios 10:5, que ahí nos habla de algo tremendo, la palabra de Dios. La palabra nos habla en cada cosa que nosotros necesitamos vivirla, tal y como Cristo quiere que la vivamos. La palabra nos habla claramente. Nos dice qué es lo que debemos aplicar en nuestra vida para llevar una vida realmente adecuada, bendecida. 2 Corintios 10:5. Okay. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén.
derribando todo argumento y altivez. Así es, amén. El controlador es altivo. Busca argumentos. ¿Busca argumentos para qué? Para que él quede como el que tiene la razón, con tal de controlar todo lo que él quiere controlar. Ese es el controlador. Pero la palabra que dice, derribando todo argumento, toda altivez. Amén. Es la decisión del controlador que debe tomar para entonces, ¿qué? Vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Y también llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque el controlador siempre le llegan esos pensamientos. ¿Y por qué salió tan temprano? ¿Y para dónde irá? ¿Y por qué se llevó el carro de ella y no el mío? Entonces empieza a controlar todo sentido, todo. ¿Por qué se puso esos zapatos? ¿Por qué se llevó ese bolso? Porque todo lo empieza a controlar. O la mujer que controla. ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Por qué llegó tan feliz del trabajo? ¿Por qué será? Hay que averiguar a ver. ¿Qué será que está haciendo en el baño? Y a veces hasta se meten al baño a ver qué es lo que está haciendo y están bañándose. No están haciendo nada malo, pero quieren ver qué es lo que están haciendo. El control, quieren generar ese control. Y son por los pensamientos que a veces llegan de desconfianza. Amén. Esos son los pensamientos que debemos llevar cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Y decir, Señor, yo no tengo por qué pensar esto de mi esposo. Amén. Ni de mi esposa. Si la anterior relación fue mala, no, esta relación tú la estás controlando, Padre. Tú eres el que vas a llevar el control de este matrimonio. Amén. Entonces, así es como entregamos las cosas a Dios. Así es como de verdad decidimos entregarle el control a Dios. Y debemos dejar que Dios controle todo, porque qué mejor que Dios controle todo. Qué mejor que Dios sea el que nos guía a nosotros en nuestra vida y todo lo que nosotros hagamos. Amén. Sea para bendición de nosotros. Entonces, es bien importante. Vamos a leer el último versículo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿Qué nos dice mi vida? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Amén. En eso es lo que nosotros debemos pensar. Si hay algo bueno, si hay algo que de verdad vemos en la persona que tiene esos valores, que tiene esos dones, que tiene esos talentos, debemos transmitirle eso, es decir, yo te admiro porque tú, desde que amanece hasta que anochece, tú no paras y trabajas tanto por este hogar. O el esposo que llega, tú trabajas tanto y llega a admirar lo que esa persona hace. Admirar, ver ese talento, ese don que tiene esa persona. Ser agradecidos. Ser agradecidos porque trabajas, porque me cocinas, porque la ropa está limpia, todo está en orden. Están cuidados. Los hijos se cuidan, exacto. La mujer cumple muchas cosas que de verdad son importantes para el hogar. Entonces, tenemos que valorarnos como personas, como seres que Dios unió para un matrimonio feliz, para un matrimonio unido en un solo control, que es el control de Cristo. Amén. Ese es el control que debemos fundamentar en nuestros matrimonios realmente. Y el decir que no hay que tener control en el matrimonio no quiere decir que no debemos tener control en las cosas que hacemos también para el matrimonio. Hay muchas veces que tenemos que tener control, por ejemplo, en las situaciones financieras. Tenemos que generar un control como pareja. Ahí es donde nos unimos en uno solo. Ahí es donde decimos, todo esto es para lo que Dios nos ha dado, es para lo que nosotros debemos controlar en las cosas. Amén. Controlar, por ejemplo, muchas situaciones de qué televisión estamos viendo en la casa. ¿Qué películas se permiten en nuestra casa? Nuestros hijos están viendo las películas adecuadas. Generar ese control es importante. Ese es un control que debemos tener ya de por sí, por lo que hemos aprendido con el Señor. Amén. De alejarnos del mundo. Dice la palabra, no os hagáis amigos del mundo porque te vas a volver, ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo nos lleva a eso. A darle más tiempo al mundo del que deberíamos darle a Dios. Porque escuchamos un servicio de 1:30 y ya decimos, ay, ¿será que ya se va a acabar? ¿Será que ya terminarán? Ay, la alabanza tan larga.
Ay, pero no va a terminar ese predicador. Pero si vemos una película de 3 horas, y ojalá con repetición, y las series que dicen que van desde el 1 hasta el 15 capítulo, la vemos toda, así sea todo un día, porque está buena la serie. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando como control de las cosas que Dios nos ha entregado a nosotros? Porque esas son las cosas que nosotros ya debemos empezar a controlar, debemos empezar a manejar como pareja, unirnos en ese control. Ese es el control que debemos generar para la familia, para qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a unirnos, para generar qué es lo que vamos a proyectar para nosotros como familia de Cristo. ¿Cuál es la proyección de nosotros? ¿Hacia qué ministerio el Señor nos está moviendo? Para nosotros fue algo muy tremendo cuando el Señor nos mostró del ministerio de matrimonios. Porque nosotros éramos un matrimonio que teníamos situaciones que no nos habíamos dado cuenta. Pensábamos que todo estaba bien. Ahí sí es cierto, controlábamos todo. Pensábamos que teníamos la razón en todo. Y realmente nos dimos cuenta que no teníamos razón en nada. No teníamos ninguna razón en nada. Cuando Dios nos empezó a mostrar y nos empezó a enseñar del control que generan los matrimonios, cómo deben llevarse, ahí fue cuando dijimos, nosotros no sabíamos absolutamente nada. ¿Y quién iba a pensar que nosotros después nos iba a apasionar el poder llevar de pronto temas hacia los matrimonios? Porque nuestra vida cambió totalmente. Amén. Nuestra vida cambió total, tanto así que yo era el que generaba el control en todo. Yo soy de temperamento colérico y yo generaba ese control en todo. Yo creía tener la razón en todo. Y creía que yo era el que generaba todo. Y ahí fue cuando el Señor me mostró que realmente estaba totalmente equivocado. Que sin Él yo no había hecho absolutamente nada. Que sin Él yo no hubiera podido hacer lo que yo hice. Porque fue por Él que permitió que hiciera todo lo que hice. Entonces ahí es cuando uno viene esa bondad, viene esa humildad que tiene que pegarse a lo de uno y no creerse absolutamente nada de lo que no debe ser. Lo que sí me creo es que soy hijo de Dios. Amén. Y un hijo de Dios es aquel que obedece, aquel que se está dando cuenta qué es lo que el Padre quiere que haga. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, este es un tema tremendo de que el control puede generar muchas situaciones difíciles en el matrimonio, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos enseña la bondad, la humildad, y la decisión que tú puedes tomar es entregarle el control a Él. Amén. Es lo mejor que puedes hacer. Te lo decimos porque hemos vivido una vida donde el Señor es el que ha controlado muchas de las cosas que nosotros hemos hecho y nos sentimos muy bendecidos realmente por lo que Él nos ha dado y nos ha permitido vivir. Y todo lo que hemos permitido, Él nos ha permitido conocer de la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces damos gracias a Dios, mis hermanos. Amén. Este era el tema que teníamos para ustedes. Esperamos que todos estén bien, que todos estén con buena salud, que muy pronto nos podamos ver, amén. Muy pronto podamos seguir haciendo la radio. Amén. Porque estamos animados con lo de la radio, tenemos muchos proyectos para lo de la radio. Damos gracias, bendecimos al pastor Ryan Crosby, a su esposa Amy, ya están mucho mejor. Todos los que han estado delicados estamos mucho mejor, gloria a Dios, porque esto es para la gloria de Dios. Amén. Que el pueblo de Cristo sigue de pie, Amén. que el pueblo de Cristo no se doblega, porque el pueblo de Cristo fue llevado por promesa. Y nosotros somos la promesa que Dios estableció sobre esta tierra. Nosotros somos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Eso somos nosotros. Y damos gracias a Dios por eso. Amén. Mis hermanos, estamos hablando. Dios los bendiga y nos veremos muy pronto. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga.